Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta y gracias por suscribirse, por compartir el contenido de este canal. Nos vamos al año 1978 para conversar sobre el primer y fabuloso disco solista de Bill Bruford. Feel Goods to Me. Acompáñenme. Corría el año de 1975 cuando King Crimson decidió cesar. En ese momento, la formación de King Crimson era, por supuesto, Robert Fripp en la guitarra y mellotron, John Wetton en el bajo y voz y Bill Bruford en la batería y percusión. Contaban con la participación del violinista David Cross, quien había sido parte fundamental de la formación en los 2 años previos, y también Mel Collins en el saxo. Esa formación de King Crimson había comenzado sus actividades en el año 1973 con el disco Lark Tongues in Aspic. Y luego, en el año 74, publicó 2 extraordinarios discos, Starless, and Bible Black y Red. Para entonces decidir que había llegado el final de esa revolucionaria formación en la cual cada uno de sus integrantes pudo desarrollar su particular estilo, porque King Crimson, que ya lo había hecho en formaciones anteriores, daba rienda suelta al aspecto de la improvisación. Bill Bruford había sido prácticamente robado de la formación original de Yes. Bruford había tocado en los primeros 4 discos y en parte de la gira que había comenzado luego de Close to the Edge. En realidad 5 discos fueron los que Bill Bruford participó. El primero, el segundo Time and Award, The Yes Album, Fragile y Close to the Edge. Y hasta ahí llegó Bill Bruford con Yes porque quería experimentar mucho más y Robert Fripp le dio esa oportunidad. Sin embargo, a partir de aquel año 1975, Bill Bruford comenzó un periodo en su vida que lo llevó a tocar con varias formaciones legendarias. Estuvo un tiempo corto con Gong, aquella banda singular que vivía sus años más preciados junto a David Allen, Steve Hilash, Didier Malherbe, y Bruford, aunque no fue del todo miembro oficial, giró con Gong. Pero quizás su gran momento fuera de King Crimson fue con Genesis. Phil Collins había tomado de alguna manera las riendas del grupo tras la salida de Peter Gabriel, y en 1975, cuando esa noticia conmocionó al mundo del rock,
Phil Collins tomó el rol de vocalista y por supuesto necesitaba de un baterista de apoyo, especialmente para las giras. Y el candidato número 1 fue Bill Bruford, quien se encargó de tocar en aquella gira de 1975 y 76, cuando se editó A Trick of a Tale. Tocó con Genesis, pero sin embargo Genesis también era un corsé para Bill Bruford, aunque fue sensacional aquel registro que quedó. Y entonces el próximo paso de Bill Bruford fue unirse a varios de los más arriesgados músicos de la escena de Canterbury, con la cual él estaba de alguna manera relacionado, para formar National Health. Y aunque originalmente no había sido publicado ninguna grabación de aquel momento histórico, que fue la formación de National Health con músicos sensacionales como Dave Stewart en los teclados o Phil Miller en la guitarra, aquellas grabaciones surgieron años después. Y eso dio pie para que Bruford invitara al teclista Dave Stewart a formar parte de un proyecto que venía cocinando desde hacía unos años, que era una banda bajo sus propias órdenes, a la cual bautizó Bruford. Aquella primera formación, además de Dave Stewart, incluyó al gran guitarrista Alan Holdsworth, quien había sido parte de Soft Machine y que también estaba relacionado con la escena de Canterbury, y un bajista que para aquel momento pocos conocían y que era un bajista excepcional, lo sigue siendo, Jeff Berlin. Con ese núcleo de cuarteto y la invitación de algunos músicos adicionales que participaron en ciertos temas, como la vocalista Annette Peacock, le dieron cuerpo a un disco bautizado como Feels Good to Me, un disco sensacional que Bruford grabó como punto inicial a una carrera como solista que arrojaría en aquella primera etapa de finales de los 70 y principios de los 80 varios discos indispensables, entre ellos, por supuesto, el mejor de todos, que fue el segundo, One of a Kind, en el año 79. Pero este disco, Feels Good to Me, se publicó en un año particularmente importante y muy relevante para Bruford, puesto que también vio la luz el primer disco de UK, un supercuarteto que también incluía a Alan Holdsworth como guitarrista, a su ex compañero en King Crimson John Wetton y al teclista y violinista Eddie Jobson. Eso es materia de otra crónica calidoscópica, porque Feels Good to Me es un disco realmente particular, un disco que reflejaba el estilo de tocar de Bill Bruford, pero además su talento, que hasta ese momento no había sido totalmente notado por la crítica y por los fans, que era su talento como compositor, que se destapó a partir de este momento, aunque él ya había aportado a King Crimson y también a Yes. De modo que Feels Good to Me, disco publicado por la disquera EG Records, significó el punto inicial para una carrera que terminó abruptamente cuando Bruford, siendo aún un baterista muy joven, anunció su retiro definitivo
de la música en activo y especialmente de las giras. Eso ocurrió hace unos años. Bill Bruford no tenía ni siquiera en ese momento 60 años. Sin embargo, su trayectoria da para muchas crónicas y en esencia su estilo es probablemente uno de los más distintivos en el mundo de la música popular, tanto del rock progresivo como del jazz. Además, un jazz bastante particular, muy enraizado con lo británico. Y aquel disco, Feels Good to Me, a pesar de que estaba relacionado con la escena de Canterbury y que él acababa de formar parte de National Health, está más ligado con los sonidos que desarrollaban grupos como Brand X, ligados al jazz fusión y al jazz rock. Está en ese terreno medio y tiene un contenido realmente exquisito. La voz de Garnet Peacock, con su estilo particular, no tanto como cantante sino como cronista, le da un sello también muy particular a este primer disco, que quedó registrado en directo en algunas presentaciones que han ido emergiendo en YouTube a través del tiempo. Y en el año 1978, cuando el mundo de la música había dado un vuelco brutal con el surgimiento del punk y con la masificación de la música disco, Bill Bruford se las arregló para editar un disco que estaba ajeno a todo aquello, pero que sin embargo demostraba que tenía mucho que decir sin estar ligado a una agrupación en particular. Obviamente ya en el año 78, cuando acometió este proyecto de su banda, ya tenía un nombre hecho y lo que hizo fue recomenzar su propia carrera como baterista con sus propias composiciones y su propia manera de expresarse. De modo que 45 años atrás, en el momento que estamos grabando esta crónica calidoscópica, el gran y único Bill Bruford editó su primer disco como solista, aunque fue presentado como una banda. Bruford, Feels Good to Me. Gracias por estar ahí, por acompañarme, por compartir estas crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com, donde pueden conseguir no solamente la reseña de este episodio en particular, sino de todos los anteriores y muchísimo más de cultura musical. Yo soy Juan Carlos Ballesta y hasta un próximo episodio. Chao.